Buenas noches, América. El presidente Donald Trump levantará sanciones impuestas a Turquía el 14 de octubre tras la incursión de ese país en el norte de Siria. Turquía lanzó su ataque contra las milicias kurdo-sirias el 9 de octubre tras la sorpresiva retirada de tropas estadounidenses de la zona. Trump abandonó a los kurdos, aliados claves de Washington en la derrota contra el Estado Islámico, y le dejó el camino libre a Rusia y Turquía para que consolidaran el poder en la zona. A tempranas horas del día, el gobierno de Turquía me informó de que van a detener el combate y su ofensiva en Siria. Y asimismo van a realizar un cese al fuego permanente. Así es como lo han dicho, pero ustedes y yo sabemos qué significa permanente en esa parte del mundo. Es algo que quizás puede ser cuestionable, pero yo personalmente creo que va a ser permanente. El presidente mantendrá un grupo de soldados estadounidenses en el noreste sirio para patrullar los pozos petroleros, como habían mencionado anteriormente esta semana. Mientras tanto, los militares rusos comienzan a patrullar algunas partes de la frontera entre Turquía y Siria. Trump la ha catalogado como un grandioso éxito, a pesar de que tanto republicanos y demócratas han criticado la gestión. Estados Unidos había prometido por su parte a Ankara que si implementan un alto al fuego definitivo, pues entonces levantarían las sanciones que impusieron contra 3 ministros del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Esto en represalia por su ofensiva militar. Trump calificó el cese al fuego, que Turquía llamaba como una pausa, de otro gran triunfo. A pesar de que fue el mismo presidente quien desató el caos en el norte de Siria, retirando las tropas y haciendo caso omiso a los consejos de sus asesores militares. Expertos dicen que Trump ya está en modo de campaña y avanzará con sus políticas proteccionistas, cumpliendo con su promesa de Make America Great Again y dejando en el olvido la política exterior. Pero entonces, ¿qué pasa con países en Latinoamérica? ¿Será un reto, por ejemplo, para la oposición en Venezuela, ahora que el inquilino de la Casa Blanca tiene otras prioridades sobre la mesa? Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago de Chile. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Aquellos que tienen el ojo sobre América Latina sabrán que el 2019 ha sido un año agitado en materia política para la región. Este año El Salvador y Panamá han estrenado nuevos presidentes. Guatemala lo hará en enero de 2020. En Bolivia, el escrutinio provisional de las elecciones generales del pasado 20 de octubre indica que no habrá relevo de gobierno y que Evo Morales seguirá en el puesto hasta 2025, según estadista. Por si fuera poco, el próximo domingo, 27 de octubre, Uruguay tendrá un nuevo presidente. Tabaré Vázquez no renovará su mandato. Y en Argentina, Mauricio Macri disputa su reelección con pocas posibilidades frente al opositor Alberto Fernández. ¿Pero qué presidentes ostentan el poder desde hace años? En Latinoamérica, Daniel Ortega se lleva el récord de la región con 18 años en el gobierno. En segundo lugar, le llega a Evo Morales, con 13 años y 9 meses en el gobierno. Y de tercero está Tabaré Vázquez con 9 años y 7 meses. Y ahí tiene las gráficas en pantalla para ver el resto de los presidentes que llevan más de 2 mandatos. Una nueva encuesta de Quinnipiac University muestra los niveles más altos de aprobación entre los estadounidenses para acusar al presidente Donald Trump de artículos que podrían destituirlo. El 55% de americanos aprueban las investigaciones que se llevan a cabo en la Cámara de Representantes y un 43% está en contra de las gestiones. Es un aumento del 4% de aprobación si lo comparamos con la semana pasada. El 93% de los demócratas encuestados aprueban los avances en las investigaciones, mientras un 88% de los republicanos están en desacuerdo con los avances de las investigaciones. Es una nación que actualmente está claramente dividida con la situación aquí en Washington. De hecho, los mismos partidos políticos en el Congreso, tanto demócratas y republicanos, no logran llegar a un consenso. Para analizar este tema un poco más a fondo, hablamos con 2 senadores demócratas que critican el silencio de sus colegas, los republicanos, ante las acciones del presidente Donald Trump. Y lo hacen desde una cumbre de senadores demócratas para los latinos. A esta hora nos acompaña la senadora Amy Klobuchar y también
la precandidata presidencial demócrata, una de 10 precandidatos presidenciales a las elecciones aquí en la Unión Americana. Senadora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué opina de las encuestas recientes realizadas por Quinnipiac University? No me sorprende que los estadounidenses estén viendo esto que tienen frente a ellos. La transcripción parcial de la llamada del presidente al líder de Ucrania, y ellos están sacando sus propias conclusiones de que la Constitución importa, que nuestra ley importa, y ellos quieren esta investigación de juicio político que avance por esto. Creo que podemos hacer dos cosas a la vez. Estamos aquí para la cumbre hispana, para hablar del tema importante de la reforma de inmigración en Puerto Rico y otras cosas importantes de la comunidad hispana, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que el presidente siga la ley. Esto es una evidencia que hace daño, la que salió ayer, cuando un recién graduado dijo su historia de que había sido el plan desde siempre retener la ayuda para las personas y al pueblo de Ucrania, y básicamente lanzarle un poco de sucio a un oponente del presidente. Eso es algo grande y es importante, y por eso esta investigación está avanzando. Senadora, ¿y su mensaje para los latinos mientras avanzan las investigaciones? Nosotros estamos muy emocionados por el aumento. El registro de votantes de latinos es una parte muy importante de nuestra elección, de nuestra ciudadanía, y no puedo decirle cuánto se necesita hacer aquí. La administración no ha hecho nada en reforma migratoria. Todos nuestros candidatos demócratas quieren avanzar en reforma migratoria. Podemos hacer eso. Yo estaba involucrada en el trabajo que se hizo originalmente con reforma migratoria bajo el presidente Bush y el presidente Obama, y ambos presidentes querían hacer eso. Y tenemos apoyo bipartidista para la ley que se aprobó en 2013. Yo sé que podemos hacer esto con un nuevo presidente, y por eso estamos enfocados en tratar de hablar de cuán importante la reforma migratoria es, el tema económico. Los inmigrantes no hacen menos Estados Unidos, ellos son Estados Unidos. Necesitamos trabajadores ahora y personas que comiencen nuevos negocios. Este número importante que hay ahora de negocios que son liderados por hispanos, así que hoy estoy emocionada de hablar con líderes de la comunidad hispana sobre los retos, pero también sobre las esperanzas y cuán esto es algo tan importante para nuestro desarrollo económico. Y para continuar analizando los números en esta encuesta y también la opinión sobre el silencio de algunos republicanos en el Congreso, nos acompaña a esta hora el senador demócrata por el estado de Oregon, Jeff Merkley. Senador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y cuéntenos primero, ¿qué opina usted de esta encuesta? Pienso que mientras más los estadounidenses se dan cuenta sobre la implicación del presidente en obstrucción de la justicia y particularmente sus esfuerzos para que otro país trapo sucios a su oponente, ellos están muy perturbados por esto, porque es una gran violación del principio básico de la democracia de los Estados Unidos. Tú no vas a otra nación a tratar de que ellos hagan campaña en tu apoyo. Y la lectura recomendada del día de hoy es un artículo de opinión del diario The Guardian. Una crítica directa a Sebastián Piñera, el presidente de Chile. El titular dice que si Piñera quiere una guerra en Chile, que debería luchar contra el verdadero enemigo, la desigualdad en el país. El artículo insiste en que una gran mayoría de la clase media de Chile vive en condiciones de precariedad y de pobreza. 2/3 de los chilenos creen que es injusto que aquellos con más dinero puedan tener acceso a una mejor educación y un buen seguro de salud, pero aseguran que el gobierno de Piñera y su silencio y recientes acciones son completamente incompetentes. Piñera y sus asesores no parecen entender que el problema que enfrenta el país no es militar, sino político. Esta crisis es, en el fondo, un mensaje urgente para la élite chilena. Se necesitan cambios profundos para reconstruir el contrato social.
Cuanto más tiempo le tome al gobierno entender esto, más difícil será salir de esta catástrofe. Las reformas políticas reales tomarán tiempo, pero hay medidas simbólicas que el gobierno podría tomar como primer paso, como despedir a los ministros del gabinete que se han mostrado más desconectados de su propia gente. También vale la pena recordar que el aumento de la desigualdad económica no es un fenómeno chileno, sino un fenómeno global. Esperemos que otros gobiernos vean la lección aquí. La desigualdad económica desenfrenada es peligrosa para la estabilidad social. Y ahora pasamos a una noticia en positivo. Se trata de dos hermanas que pasaron toda su vida, más de 70 años, sin saber que la otra hermana existía. Se conocieron por primera vez en 75 años gracias a un kit de ADN oportuno. Son Susan Bakeland, de 76 años de edad, quien voló al aeropuerto metropolitano de Detroit desde Nashville para reunirse con Jackie Murphy, su hermana perdida de 80 años. Su madre había criado a 3 hijos, incluida Jackie, pero no pudo brindarle la atención adecuada a Susan debido a su corta edad y se vio obligada a entregarla en adopción. A Susan nunca se le dijo que fue adoptada y se enteró tras una prueba de ADN que casualmente familiares de Jackie también se hacían. Y ahí fue como comenzó a armarse este rompecabezas y esta historia. El reencuentro de ambas hermanas se dio esta semana y Jackie dijo que, abro comillas, la amo y ni siquiera la conozco, pero la amé toda mi vida porque sabía que ella estaba allí. Con esa noticia en positivo nos vamos a una pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cuestión de Poder. Vamos a iniciar con Chile, pero antes presentemos a nuestro invitado Michael Shifter. Él es presidente del Diálogo Interamericano. Muchísimas gracias por acompañarnos, Michael. Gracias a usted, muy amable. Claro que sí. Bueno, Michael, esta semana hemos visto aumentar las protestas en Chile después de que el presidente Sebastián Piñera y su gobierno aumentara de 800 a 830 pesos el precio del metro, que diariamente es utilizado por alrededor de 3 millones de personas. Esto desencadenó, por supuesto, una inconformidad de parte de la población. ¿Cómo vemos la situación actual en Chile? Bueno, yo creo que en primer lugar fue una sorpresa para todos. Chile está visto como uno de los países más prósperos y más tranquilos, con mejores instituciones en América Latina. Creo que nadie, menos el presidente Piñera, esperaba una explosión que hemos visto en Chile. El detonante fue, como usted bien dijo, el alza del precio en el metro, pero hay temas muy de fondo que está saliendo a la superficie, ¿no? Hay grandes desigualdades en el país, hay desencanto enorme con los partidos políticos tradicionales, con dirigentes políticos, hay una brecha grande entre los jóvenes y los de otra generación, y hay temas que están en la agenda como pensiones, como educación, que salud, que estaban allí. Y lo que faltaba fue un terreno fértil para ese tipo de reacción, pero faltaba hasta ahora un detonante que fue alza de precios. Y ahí estamos con una situación que el presidente Piñera está tratando de controlar, pero mientras las Fuerzas Armadas militares están en control de Santiago, la primera vez desde la dictadura de Pinochet. Entonces es un momento muy crucial para el país y hay que definir un rumbo nuevo para Chile. No es una cuestión de cambiar algunos ajustes, creo que es muy profundo y muy grave lo que está pasando. De hecho, como parte de las protestas, los manifestantes estaban cruzando las barreras del metro de forma gratuita para no tener que pagar por estas instalaciones y los servicios, ¿no? ¿Cómo vemos la situación a corto plazo en Chile? ¿Vemos una calma entre los manifestantes, que son muchos de ellos también estudiantes, por ejemplo? Sí, lo que pasa es, como suele acontecer con esas manifestaciones, es una combinación, ¿no? Hay estudiantes que tienen demandas y reclamos muy legítimos, muy bien fundamentados, bien auténticos, genuinos, que tiene una disposición para conversar, para negociar, para ver si se puede llegar a un acuerdo para resolver los problemas. Y hay otros sectores, como siempre, que son más como delincuentes, que están interesados en destruir cosas y hacer mucho daño, y también más proclive a la violencia.
Entonces, me parece que aquí también se encuentra una mezcla de esos dos elementos. Y es importante, obviamente, mantener orden pública. No estoy seguro si fue necesario usar las Fuerzas Armadas, pero obviamente la policía tenía que mantener orden pública. Y luego intentar responder a los reclamos y demandas de sectores que son serios y son pacíficos, pero realmente quieren cambios importantes en el sistema de salud, de educación, de pensiones, que realmente no alcanza para vivir y sienten que los beneficios económicos de Chile, un país modelo en términos de política económica, no han sido bien repartidos, han sido repartidos de manera injusta y desigual. ¿Y qué ha hecho el gobierno para intentar aliviar esta situación? De hecho, hablábamos un poco antes en el programa de un artículo publicado de opinión en The Guardian que dice que la clase media en Chile, por ejemplo, gana mensualmente entre 150 a 500 dólares, que no es suficiente para vivir, como lo mencionabas. De hecho, son situaciones precarias. ¿El gobierno entiende esta problemática? Bueno, anoche el presidente Piñera salió con un discurso donde en primer lugar pidió disculpas porque no estaba, preparado para esto, para nada. Le tomó como sorpresa total. Y luego mencionó y convocó varios partidos políticos. Algunos partidos, como el Partido Comunista, no participó, pero otros partidos sí. Y está tratando de ver en qué se puede llegar como un acuerdo con otros partidos. Y también anunció medidas para que pueden suavizar un poco la situación. Salario mínimo, habló de pensiones, que el gobierno va a hacer más aporte a la pensión. O sea, son medidas que él anunció, porque obviamente él quiere volver a la normalidad y tranquilidad del país. Pero yo creo que es un inicio de lo que tiene que ser un trabajo serio de tratar de cerrar la brecha entre la clase política, que es muy distante en Chile, de la ciudadanía, y que hay dos mundos nuevos. Y yo creo que es momento donde Chile quiere redefinir su rumbo, su prioridad, su agenda, para atender los reclamos de la gente, de la nueva generación, de la ciudadanía, que no es parte de la vieja generación que luchaba contra Pinochet, por ejemplo. Esto ya pasó. Entonces, eso es lo que hace falta, y ojalá que el presidente Piñera, que es un gobierno bastante débil, sin embargo, creo que se puede convocar la buena voluntad y aprovechar buena voluntad de distintas fuerzas políticas, se puede empezar a salir de esta situación. Entonces, ¿usted cree que de pronto Sebastián Piñera está anunciando estas medidas por intentar aliviar las manifestaciones, sí, pero que a largo plazo no las va a implementar? Bueno, se puede implementar, pero no basta con implementar estos. O sea, no es decir, bueno, hay que aumentar el salario mínimo. Es más allá de esas medidas, hay un estilo, hay manejo político que hace falta. Y los ciudadanos se sientan en Chile, y esto sabemos muy claramente en las encuestas que se han hecho en Chile, tienen poca confianza en las instituciones políticas, inteligentes políticos tradicionales. Entonces, para que esto funcione, tiene que superar esa desconfianza y empezar a trabajar juntos. Entonces, no basta decir, bueno, vamos a aumentar el salario mínimo. Estos son, no digo que no son pasos, no son avances, pero no es suficiente. En el caso de Ecuador, por ejemplo, con Lenín Moreno, vimos una situación similar, donde él se retractó de los subsidios al combustible, de remover los subsidios al combustible, y se calmaron un poco las manifestaciones. ¿Vemos una situación similar en Chile, o la clase media está tan inconforme con el gobierno que podrían continuar protestando para no frenar este momentum que tiene? Bueno, en el caso de Ecuador llegó a un acuerdo y se marchó para atrás. Y Chile también. El presidente Piñera anunció que esto se cambió la medida de alza de precios de metro. Pero yo creo que es ingenuo pensar que esto resuelve todo, ¿no? Esto fue el detonante, y yo creo que es un trabajo continuo que sigue, que está pendiente, y no va a ser fácil. Y yo creo que pero es el desafío que enfrenta
todo el país, todos los sectores del país. Y creo que es importante buscar a construir un nuevo acuerdo nacional, acuerdo social, para atender justamente la agenda social pendiente que está en Chile, que mucha gente siente que están afuera, han sido dejados afuera de los beneficios de este modelo chileno que ha sido exitoso en términos regionales y para algunos sectores en Chile, pero otros sectores quedan atrás. Michael, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias. Vamos a una pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. Gracias por continuar con nosotros en Cuestión de Poder. Falta poco más de un año para las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre del 2020 aquí en la Unión Americana. Y mientras tanto, múltiples universidades y encuestadores intentan averiguar quién continúa liderando las encuestas y por quién van a votar los estadounidenses el próximo año. En el Partido de los Demócratas continúa liderando estas encuestas el ex vicepresidente Joe Biden. Pero para tocar un poco más este tema y analizarlo a fondo y sobre todo discutir los puntos que están debatiendo los republicanos y cómo están intentando persuadir a los estadounidenses para que no voten por un demócrata, nos acompaña a esta hora Leopoldo Martínez. Él es director ejecutivo de Latino Victory Project. Leopoldo, bienvenido. Gracias, Emiliana, y gracias a tu audiencia que siempre está allí dispuesta a escucharnos y a recibirnos. Claro que sí. Bueno, Leopoldo, acabas de escribir una columna de opinión que se llama, el titular es Latinos know many firsthand that the Democrats are not socialists. O sea, los latinos saben, muchos de primera mano, que los demócratas en Estados Unidos no son socialistas. ¿Por qué el titular primero que todo para darle contexto a las personas en Latinoamérica que no están siguiendo de cerca las elecciones en Estados Unidos? Emiliana, porque la estrategia de Trump y los republicanos en el estado de la Florida es la de crear una manipulación que busca una equivalencia entre la tragedia que se vive en Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba con las ideas de algunos dirigentes del Partido Demócrata que proponen una agenda progresista dentro de los Estados Unidos en materia de salud pública y educación. Y utilizan el término, la etiqueta de socialista, y buscan teñir, contaminar toda la conversación política con esa etiqueta. Los demócratas son unos socialistas, son un riesgo. Y lo que yo trato en el artículo de enseñar es que el riesgo realmente lo representa la extrema derecha de Donald Trump, que desde ese extremo se parece mucho a la extrema izquierda o al extremo autoritarismo que vimos en estos países que te refería. Trump ha abusado del poder que tiene como presidente de la República, violentando la Constitución recurrentemente. Lo más reciente es lo que sucedió en la llamada telefónica con el presidente de Ucrania, donde prácticamente condicionó el apoyo de los Estados Unidos a que el presidente de Ucrania fabricara acusaciones contra uno de sus oponentes políticos más importantes, el vicepresidente Biden. Tienes todas las investigaciones que se han hecho sobre y se han dado a conocer sobre este tejido, esta trama casi que indecente, por definirla de alguna manera, en donde los negocios de Trump se mezclan con las decisiones de Estado, hasta el punto de casi, si no hubiese sido por una reacción muy airada del propio liderazgo de su partido, casi que imponerle a los 7 mandatarios del grupo de los 7 que alquilaran pisos y habitaciones en el resort de Trump en el Doral para poderse reunir con él el año próximo en la cumbre del G7. O sea, este es un hombre que practica el nepotismo, que es corrupto, que viola la Constitución y que ataca sistemáticamente. Su primer tuit, desde la primera hora de la mañana hasta el último minuto de la noche en que se le ve activo en redes sociales, es socavando la actividad de la libre prensa y de los periodistas en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué se parece más a Maduro o a Fidel o a Díaz-Canel, que actualmente gobierna en Cuba después de la tiranía de los Castros, o a Ortega, o al propio Evo, que se acaba de robar unas elecciones precisamente golpeando a la libre prensa y callando la verdad de lo que estaba aconteciendo allí? Que esta manía de atacar sistemáticamente a la libre prensa y a los medios de comunicación social que tiene Trump. Y además, algo muy importante, su obsesión por subordinar el Poder Judicial, Emiliana.
desde que Trump llegó a la presidencia, no ha escondido su intención de colocar en las oportunidades que ha tenido, ya son 160 nombramientos que ha hecho de jueces federales, 2 magistrados de la Corte Suprema, a gente que tiene una lealtad absoluta con su agenda política. Una agenda política retrógrada, que va en contra de los derechos humanos y los derechos civiles, que no respeta los alcances y conquistas de las mujeres, de las minorías en los Estados Unidos. Es decir, un tipo que francamente está montado en un modelo de populismo de extrema derecha que tiene muchos puntos de contacto con ese populismo de extrema izquierda que desemboca en un autoritarismo o en un neoautoritarismo que le hace mucho daño a las democracias al sur y al norte del continente. Entonces, la comparación no cabe cuando se pretende decir que alguien que está promoviendo un sistema de salud pública más equitativo, por ejemplo, el caso del vicepresidente Joe Biden, él dice, vamos a agregarle a los ciudadanos la opción de ir a un sistema público de salud si no están contentos con su seguro, a ver si logramos bajar el costo de la cobertura que tiene para los ciudadanos el seguro médico en este momento en los Estados Unidos. Vamos a presionar e introducir mecanismos que permitan bajar el costo de los medicamentos que la gente tiene que adquirir por prescripción médica, porque son exageradamente altos en los Estados Unidos cuando se le compara con países como Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, al norte de la frontera. De hecho, conozco a más de un latino que va a Latinoamérica a comprar los medicamentos y se los regresa a Estados Unidos para no tener que comprarlos. Y está sucediendo algo, Emiliana, el sistema que tenemos hoy en día en materia de salud en los Estados Unidos, a pesar del avance que significó Obamacare y gracias a ese avance de Obamacare, todavía tiene a mucha gente sin cobertura médica y todavía tenemos a muchas personas pagando unos costos extraordinarios por estos medicamentos, pero algo muchísimo más delicado que poca gente observa es que la inversión total que está haciendo los Estados Unidos en salud pública es del 19.8% de su Producto Interno Bruto, mientras que Alemania o España están invirtiendo el 12%. Sin embargo, los indicadores de salud, de cobertura y de acceso a los medicamentos y a la salud que necesita el ciudadano son mucho mejores en Alemania o en España que aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde está yendo esa inmensa cantidad de recursos que se gastan en los Estados Unidos? A enriquecer a las compañías aseguradoras y a la industria farmacéutica, en donde, como tú dices, el mismo medicamento apenas viajas a otro país, cuesta la mitad. Entonces, eso es precisamente lo que los demócratas están tratando de resolver. ¿Qué tiene que ver eso con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia o con Venezuela? Absolutamente nada. Regresando a lo que mencionabas de una lealtad que pide el mandatario estadounidense Donald Trump, es interesante porque de hecho es una lealtad que se la pidió al exdirector del FBI, James Comey, que después lo despidió y que, bueno, él publicando este libro lo cuenta todo, supuestamente como ocurrió, pero que hoy en día hemos visto como James Comey a muchas personas del gabinete de Trump retirarse o ser despedidos y solo quedan los más cercanos y sus familiares. ¿Cómo se le explica, por ejemplo, a un personaje como Trump que pide esa lealtad y que critica y lanza dardos simplemente para intentar avanzar su agenda con puntos que de pronto él necesariamente sabe que no son ciertos? Pero ¿cómo se le explica a él o a una persona que cree lo mismo que Trump, que los demócratas en Estados Unidos son diferentes a los socialistas en Latinoamérica? Bueno, ese es un buen punto, haciéndole ver a la gente que lo que está en riesgo en este momento en los Estados Unidos es precisamente la vigencia del Estado de Derecho. Mira, cuando yo estudiaba leyes en Venezuela, muy joven, antes de venirme años después a este país, y seguro es tu caso y el de muchas personas que venimos de América Latina, una de las cosas sobre las que uno en la distancia, cuando estaba allá, reflexionaba y admiraba de los Estados Unidos era la importancia que la verdad tiene en los Estados Unidos. Y también la autonomía, la respetabilidad de su poder judicial y de sus fiscalías. Bueno, hoy en día estamos enfrentados a un presidente que, según el Washington Post, que lleva una contabilidad de las mentiras de Donald Trump, claro, ha dicho más de 13.000 mentiras graves que afectan directamente sus obligaciones legales como presidente.
Recuerdo también una película muy vieja que repitieron en Venezuela cuando yo estaba adolescente, que se llamaba El mundo está loco, 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 en donde se encontraban una persona al borde de la muerte en la carretera y ellos, la persona les confesaba que iba muy rápido porque iba a buscar un tesoro, $350.000, que estaba escondido debajo de una gran W en el Parque de Santa Rosita. Comienzan a discutir los que están ahí alrededor del difunto, cómo se van a repartir eso. Alguien habla de los impuestos y otro dice, ¿y quién va a pagar impuestos? ¿Quién se va a enterar de que nosotros nos vamos a encontrar ese tesoro? Y un hombre de clase media trabajadora que está en el grupo dice, el que no pague los impuestos lo denuncio. Resulta que Donald Trump no le enseña los impuestos, sus declaraciones de impuestos, como lo hacen todos los funcionarios que aspiran a la presidencia en los Estados Unidos, al país. Porque lo poco que sabemos de sus impuestos fue una declaración que se filtró desde adentro de la organización Trump, de por allá del año 90 y tanto, en la cual se revelaba que Donald Trump no paga impuestos. Incluso el presidente reconoce que se encuentra bajo auditoría fiscal del IRS y que por eso no da a conocer sus impuestos. Es decir, este es un hombre que ha manipulado los impuestos, este es un hombre que miente, este es un hombre que le pide lealtad a su persona y no a la Constitución, a los funcionarios. Por eso se han ido los miembros más importantes de su gabinete. Yo recuerdo que el senador Corker, republicano, decía que por lo menos había algunos adultos en el cuarto de la administración Trump, y se refería a Tillerson, que era secretario de Estado, a Mattis, que era en ese momento secretario de Defensa, y también a otros funcionarios que todos se han ido de la administración. ¿Y por qué se han ido de la administración? Porque el día que le dijeron a Trump, usted no puede hacer esto, presidente, porque eso viola la Constitución, o eso viola la legalidad de este país, el presidente ha prescindido de sus servicios, porque el presidente no tiene y no conoce el límite de la legalidad. Él lo ha dicho. Él dijo en su campaña electoral, yo puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y la gente que me apoya me seguirá apoyando. Esa sensación de la impunidad que le da el poder, de que yo puedo hacer porque tengo poder lo que me da la gana, lo dijo en aquel audio en donde decía, a las mujeres se les toca y se les viola cuando se tiene poder, porque ellas se dejan si uno tiene poder. Eso que hizo con la Universidad Trump, que la lanzó, la gente pagó sus cursos, luego no le dieron certificados de estudio a nadie y él fue y le dio en una transacción unas cuantas cantidades de dinero a las personas, se hizo rico con esa universidad y la cerró. Es decir, él está criado en la cultura o malcriado en la cultura del abuso de poder y así quiere gobernar a los Estados Unidos. ¿A quién se parece eso en América Latina? Se parece a muchos de quienes estamos sufriendo la tragedia de Venezuela, el drama de Bolivia, el drama de Nicaragua o el drama de Cuba. Es decir, no es un tema ideológico en cuanto a lo económico lo que está en discusión aquí, es un tema de comportamiento del presidente frente a la legalidad, a la institucionalidad y a la Constitución, lo que hace que Trump sea tan peligroso para los Estados Unidos como lo fueron estos individuos para los países en América Latina. El asunto del caudillo que tanto daño nos ha hecho a todos los países de la América Latina. Leo, ¿y si Donald Trump es tan peligroso como lo son estos dictadores en Latinoamérica, cómo le explicas a las personas que piensan votar por él en el 2020 los planes que han subrayado los demócratas, como por ejemplo mencionabas Biden? Él quiere sumarle un poco a Obamacare, permitirle a los estadounidenses mantener su seguro privado, pero también dar la opción de un seguro público y un poco más asequible. Bueno, y tienes el otro planteamiento al de Biden, que es el de, por ejemplo, la senadora Warren o el senador Sanders, que dicen vamos a adoptar un sistema idéntico al francés o al español o al canadiense o al alemán, en donde es un sistema universal de salud con contribución fiscal única. A mí me parece que Biden propone algo más viable desde el punto de vista político y económico en el estado en el que se encuentra la economía americana. Y sobre todo no pone en riesgo lo que se logró con Obamacare. Mira, hay que recordar, Emiliana, que antes de Obamacare, una persona que tenía condiciones preexistentes no podía ser asegurada en los Estados Unidos. Sí. Hay que recordar que había empleadores en los Estados Unidos que no se veían obligados a contratar un seguro para sus trabajadores en donde ambos contribuyeran a la cobertura. Hay que también recordar que Obamacare le ofreció a los ciudadanos la posibilidad de participar en estos intercambios que rompieron con los monopolios o los oligopolios de la industria aseguradora que tenían repartido el territorio de los Estados Unidos. Si tú vivías en Florida, podías contratar prácticamente que con una o dos aseguradoras que controlaban el 80-90% del mercado, y eso se repetía así en cada estado, en Nueva York, en Virginia. El sistema de Obama que rompió
con esa hegemonía oligopólica de la industria aseguradora, trayendo nuevas opciones que han creado competencia en el mercado asegurador. O sea, si algo ha logrado la legislación de Obamacare es aumentar la cobertura, facilitarle seguro a las familias, incluyendo a los miembros de la familia que tenían condiciones preexistentes, bajar el costo de las pólizas, incluso en estos meses se registró un descenso nuevamente en las pólizas que por un tiempo subieron porque había sabotajes por parte de los gobernadores republicanos. Luego eso se ha ido venciendo a través del sistema de intercambio. Otra vez están bajando los costos de la póliza, pero lo importante es que cada vez más gente tiene acceso al seguro. Más de 20 millones de americanos que no estaban asegurados en los Estados Unidos ahora pueden ir con su cobertura médica, pero todavía falta mucho por hacer. Como dice Biden, hay que mejorar esa cobertura, ampliarla y sobre todo el tema de los medicamentos, que como tú lo señalabas, es ridículo que apenas sales, cruzas la frontera, el mismo medicamento que te están prescribiendo aquí en los Estados Unidos cuesta la mitad en Canadá. Leo, ¿y qué le dirías entonces a un republicano que tiene Obamacare? Que mire su propia situación y que vea lo que está en riesgo. Desde que Trump llegó a la administración, ha estado intentando derogar Obamacare. ¿Suplantarlo con qué, además? Ha dicho que lo va a derogar, lo han saboteado, lo han perforado y agujereado administrativamente con una cantidad de regulaciones. Han alineado la política del gobierno federal con la de gobernadores de estado que no quieren que funcionen los intercambios en sus estados para proteger los intereses de las grandes industrias aseguradoras. Y sin embargo el sistema los ha ido derrotando por la fuerza del asegurado, del ciudadano, que ha comenzado a ver esta conquista y los beneficios que ella representa para su familia. El caso de las familias que tienen la posibilidad de mantener a sus hijos en la póliza hasta los 26 años. O sea, hay muchísimos beneficios que están allí que han ido impidiendo que Trump y los republicanos puedan derogar el sistema a pesar de sus intenciones. Pero lo más grave, quitarle la cobertura a todos estos ciudadanos. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que teníamos antes de Obamacare. Que si usted tuvo un infarto o tiene algún familiar diabético en la familia, esa persona jamás va a poder ser asegurada. Eso es lo que existía en los Estados Unidos antes de Obamacare. Una persona que había sufrido o había sido afectada de alguna situación cardiovascular quedaba fuera del sistema asegurador, fuera totalmente, sin cobertura alguna. ¿Qué clase de justicia social y económica ofrece el país con la economía más importante del mundo si no puede garantizarle a un ciudadano trabajador de clase media o a un pequeño o mediano empresario la posibilidad de acceso a la salud en el momento en que más se necesita, que es precisamente cuando vienen estas enfermedades que nos pueden llevar a la ruina si no tenemos un buen seguro médico? Y eso me lleva a mi próximo punto, que es uno de los puntos que hace el candidato Bernie Sanders, que dice cómo es posible que nosotros, siendo una potencia mundial en Estados Unidos, tengamos un vecino como Canadá que sí ofrece estos servicios y nosotros aún no lo podemos hacer. Y a un costo más bajo, el sistema cuesta menos. A los canadienses le cuesta cerca del 12-13% también de su Producto Interno Bruto, en algunas estimaciones el 15% de su Producto Interno Bruto. Mira, te cuento algo. Nosotros, mientras en los Estados Unidos cuesta el 19.8%, lo poco que tenemos comparado a los canadienses. Te cuento algo. Hace unos meses viajé en una delegación de trabajo a Taiwán. Y nos sentamos con las autoridades del Sistema Nacional de Salud de Taiwán, que nos explicaron cómo funciona, cuánto les cuesta, cuál es el alcance de la cobertura. El 100% de la población está cubierta, es un sistema público con algunos complementos privados y cuesta el 7% del Producto Interno Bruto a Taiwán. Y yo le pregunté al director del Sistema Nacional de Salud cuál fue el modelo, porque tiene una cantidad de, digamos, detalles administrativos y todo esto de la complementariedad de algunos servicios médicos privados. ¿De dónde salieron estas ideas tan buenas? De los Estados Unidos. Los asesores que nos ayudaron a llevar adelante las reformas que hoy en día le han dado esta fabulosa oportunidad en materia de salud a la población de Taiwán son asesores que contrató el gobierno de Taiwán, de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Johns Hopkins. O sea, la gente con las ideas que están funcionando en Taiwán está aquí en los Estados Unidos. Y como aquí dicen, no se aplican. Y aquí se les llama socialistas. Se les llama socialistas. Ahora, ¿es Taiwán un país socialista? Taiwán es un país tan capitalista como el que usted prefiera nombrarme.
país competitivo, un país productivo, un país que incluso en esa tensión que tiene con China ha avanzado increíblemente en materia tecnológica, en innovación, en competitividad, en productividad, y sin embargo tiene un sistema de salud pública que al 7% del Producto Interno Bruto le da cobertura al 100% de los ciudadanos, con algunos complementos privados para quien tiene la capacidad económica, a efecto de acelerar ciertas consultas o atenderse en ciertos lugares que son de su preferencia o que están más cerca de su casa. Es decir, todo es posible, todo es mejorable si nosotros salimos de esa especie de polarización en la que nos quieren meter los republicanos con estos talking points, con estos puntos de conversación que buscan manipular los miedos de la gente. Los miedos de la gente. Esa es la política del miedo que practica Donald Trump. Y esa política del miedo también alimenta la división de la sociedad, el racismo, la xenofobia y una serie de conductas que se están expresando de manera muy preocupante en todo el territorio de los Estados Unidos. Mira lo que sucedió en El Paso. Vamos a dejarlo ahí, Leo, que se nos acaba ya el tiempo, pero nos quedamos con esa idea de Taiwán, que le cuesta el 7% del Producto Interno Bruto para tener seguro de salud público, mientras Estados Unidos el 19%, y aquí son pocos los estadounidenses que tienen acceso, o ninguno, que tiene acceso a un seguro de salud público completamente gratuito. Gracias, Emiliana, y gracias a la audiencia. Gracias, Leo. Vamos a una pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. Llegó el momento del segmento cultural con Alexandra Colón Amil. Alexandra, bienvenida. Cuéntanos qué nos tienes para hoy. Gracias, Emiliana. Hoy una serie se llama Modern Love o Amor Moderno. Acaba de estrenar en Amazon Prime y está basada en una columna del New York Times que a mí me gusta mucho, que lleva el mismo nombre. Que la he escuchado, de hecho. Sí. No la he leído completa, pero estoy feliz porque me estás dando una serie para ver en el invierno de Washington. Sí, ya empezaron las series. A mí me encanta recomendar series, pero esta en particular está basada en esa columna, como dije, que son ensayos de gente común o de profesionales que envían al New York Times, y son ensayos sobre el amor en toda su forma. Amor entre hermanos, amor paterno, amor en la tercera edad, amor platónico, todos los tipos de amor, entre amigas, amigos, ¿no? Hace 4 años la serie es tan popular que se convierte en un podcast. Este podcast, pues son personas famosas, actores, actrices, cantantes, que leen las historias que se publican en la columna. Vamos ahora a las plataformas digitales para ver las opiniones que están llegando por medio de Twitter. Actualmente son basadas más que todo en la situación en Latinoamérica, no solo en Chile, sino también en Bolivia, en Venezuela, y hasta críticas a la Organización de Estados Americanos. En Chile hay miles de manifestaciones en las calles, expresando descontento. Es cierto, pero en Argentina el sábado se reunieron cerca de 1 millón de personas en paz. Y en Bolivia marchan 300.000 personas contra el fraude. Cada uno lee la multitud como le da el ánimo. 20 de octubre del 2018. OEA valora aplicar nuevas medidas al gobierno de Nicaragua. 20 de febrero del 2019. OEA valora camino abierto hacia la democracia y la paz en Venezuela. 22 de octubre del 2019. OEA convoca sesión extraordinaria para valorar situación en Bolivia. Ese perdón de Piñera muestra una debilidad que perjudicará más al pueblo chileno. Pronto veremos a Chile convertida en otra Venezuela, o sea, devastada. Algunos candidatos harán lo que sea para ganar un cargo de elección popular. No importa el medio, sino el fin. Pues ahí tienen las opiniones por medio de las plataformas digitales y, como lo dice Iván Cancino, algunos hacen lo que sea para ganar un cargo público. También muchos demuestran que están inconformes con las múltiples condenas y las múltiples valoraciones que se hacen en estos organismos multilaterales y opinan que es momento de actuar. Con esto llegamos al final de esta edición de Cuestión de Poder. Alexandra, como siempre, gracias por acompañarnos. A ti, Emiliana. Y a ustedes, espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora Melissa Obaica, nuestro director técnico Mario González, le sigue Henry Guevara y Marco Granda, y por supuesto nuestro editor Anderson Simanca. Que tengan muy buenas noches y gracias por acompañarnos.